hemos tratado siempre... Vamos a ver qué está pasando en Casa de Gobierno. Empezó la conferencia de prensa de Ginés González García. Hemos intentado y hemos trabajado en ver qué es lo que deberíamos considerar de mejorar sobre la situación que está pasando. Por un lado, intensificar, como siempre, todas las actitudes y conductas del sistema de salud, tanto en recepción de los enfermos, que hoy está muy bien, hoy no tiene ningún problema de saturación ni de cerca, en ningún lugar de la Argentina, pero sí, en cambio, tenemos obviamente intensificación de los testeos, tenemos stock de testeos a nivel nacional para proveer a todas las provincias, y si bien se ha incrementado mucho, creemos que se deben hacer más. Pero lo que es y fuera del sistema de salud y de la política de salud, aunque sí es parte de la política, es el comportamiento colectivo de los argentinos. Obviamente, muy entendiblemente, por el tiempo pasado, porque se acercan las fiestas, porque es el verano, hay razones para, bueno, obviamente, tener actitudes muy de juntarse, de encontrarse, de hacer cosas que tienen que ver con vínculos afectivos y sociales. Pero creemos que en ese sentido se ha flexibilizado bastante la conducta y en muchos casos se ha dejado de cumplir con algunas de las cosas que decimos, uso del barbijo, comportamiento colectivo, distancia, reuniones sociales. Y todo esto, obviamente, no es ningún secreto, en Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, con lo cual, si aumentamos la circulación de nosotros, los argentinos, va a incrementarse la cantidad de argentinos que estén en situación de riesgo. Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones, y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejos comportamientos que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia, y no queremos perder lo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Pero aún con la vacuna, los primeros meses de la vacuna van a servir para cuidar a las personas más vulnerables, o sea, para bajar la mortalidad, pero no para bajar la velocidad de difusión del virus. Para eso hay que tener mucha población inmunizada, y eso va a pasar después de unos meses de vacunar intensamente a los argentinos. Así que la idea es esa, pedirle a ustedes colaboración para que a través de los medios exalten la idea de volver al comportamiento colectivo, algunos inclusive provincias, y en nuestro portal también del Ministerio de Salud está pedido que se exalte el cuidado, sobre todo antes de las fiestas, de los más jóvenes, de manera tal que puedan compartir la fiesta con los más grandes. Como todos sabemos, los más jóvenes son los que transmiten la enfermedad, y los que la sufren sus consecuencias más fuertemente son los más grandes. Así que la idea es eso, pedir la contribución a todos ustedes, y por supuesto vamos a hacer campañas personales de nuestros gobernantes y por supuesto también campañas por los medios, tratando de exaltar todos estos cuidados individuales, de manera tal que lo que viene, que es muy lindo y muy alegre para todos, no se convierta en cosas no tan alegres o cosas que debamos hacer modificar las conductas colectivas. Yo le pediría, por favor, a mis colegas ministros, con los cuales hemos trabajado intensamente desde el principio, que nos cuenten un poco parte de lo que hemos hablado hoy y de lo que están haciendo ellos en sus jurisdicciones. Adelante, por favor, Daniel. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y todas. Estuvimos hablando con el ministro de la Nación, con el ministro de la Ciudad y luego, como dijo Ginés, con el resto de los ministros del país, articulando obviamente lo que viene y también haciendo un poco un diagnóstico de lo que está sucediendo en la zona AMBA. Por el lado de la provincia de Buenos Aires, nosotros, después de haber tocado picos muy altos de 5.845 casos de promedio diario semanal, estamos en 1.365, y en el AMBA particular, después de haber tocado picos de 3.334, estamos en 815, es decir, el 15% de lo que teníamos hace 15 semanas, ¿no?
Esto es un buen dato, también es un buen dato lo que sucede en el interior del país, donde llegamos en la semana 43 a un pico de 1.500 casos y hoy tenemos 500 y algo, es decir, una tercera parte. Pero venimos observando en los últimos días, por supuesto que esto puede ser parte de fluctuaciones que suelen suceder, es decir, que por ahí tiende a subir un poquito y luego baja, pero tuvimos casos en donde estamos viendo ya hace 5 o 6 días, comparándolos con los días similares de la semana anterior, en donde tenemos un aumento de la cantidad de casos. Vamos a ver si esto se consolida o no. La foto que vemos es como que se estanca la caída, la velocidad con que venían cayendo los casos, y lo mismo sucede cuando analizamos las camas. Estamos muy holgados con las camas de terapia intensiva. Fíjense que nosotros llegamos a tener 1.254 camas ocupadas el 10 de septiembre con COVID en el AMBA bonaerense y hoy tenemos 458. Uno dice, bueno, qué buen dato. Sin embargo, la velocidad con que venía cayendo la ocupación de camas de COVID en el AMBA también se ralentiza en estos últimos días. Y hay otro indicador que nos preocupa, es el indicador que procesa las llamadas al 148, es un software especial, en donde la gente manifiesta algún síntoma, la percepción de algún síntoma compatible con COVID. Obviamente, después se filtra eso porque puede ser otra causa. Enfermedad respiratoria, eventualmente estamos en épocas en donde comenzaremos con el dengue, etcétera. Esto se filtra, pero es llamativo porque el rebote es bastante significativo en los últimos 10 días. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que reforzar como nunca el mensaje de que no nos podemos relajar, no nos podemos relajar. Si nosotros nos relajamos y la sociedad no cumple bien los protocolos, los responsables, los empresarios y la sociedad en su conjunto, realmente sería una picardía que a poco de empezar a tener una solución definitiva, y recalco la palabra empezar a tener, porque va a demorar meses tener la solución de la vacuna, pero que en este interín nosotros, familiares nuestros, en las fiestas, en las vacaciones, donde se van a pasar momentos agradables, terminemos convirtiendo eso en una enfermedad de un ser querido que la pueda pasar mal. Por lo tanto, volvemos a aspirar. Nosotros hemos también lanzado el spot en donde ya comenzaron las fiestas. ¿Qué quiere decir esto? Los que vayamos a juntarnos con personas mayores de edad o con comorbilidades y que tratemos de movernos lo menos posible. Quedémonos en nuestras casas si no hace falta salir para cuidarnos, para cuidar a nuestros seres queridos. El mensaje es que tenemos que reforzar muchísimo los cuidados porque se vienen relajando. Y entonces aspiramos a que esto sea así. Las actividades que están permitidas con protocolos que son muy estrictos, muy exactos. ¿Se puede tener actividad dentro de los protocolos? Sí. Fuera de los protocolos, no. Y en eso también hemos estado conversando de que vamos a tener más presencia de control. Vamos a tener más presencia controlando que se cumplan los protocolos, que se cumplan las normativas vigentes. Vuelvo a repetir, esta es una apelación a la responsabilidad individual y colectiva del conjunto de la sociedad. Si logramos hacerlo, pasaremos unas buenas fiestas, pasaremos unas buenas vacaciones, sin que esto incida en que cuando empiece la temporada invernal partamos de un nivel alto de casos circulando, de casos de coronavirus, es decir, con un nivel alto de circulación del virus. No es lo mismo comenzar la temporada invernal con 1.000 casos en la provincia de Buenos Aires que con 2.000, ni en ningún lugar. Por eso la apelación a esto. La vacuna es importantísima, pero vamos a convivir muchos meses con medidas de cuidado y vacuna. No es una cosa o la otra. Así que apelamos, por favor, nuevamente a la responsabilidad colectiva e individual para poder comenzar el año que viene de una manera muy diferente y empezar a escribir el fin de esta pesadilla que ha sido el 2020 con el coronavirus. Gracias, Daniel. Por favor, doctor Quiroz. Gracias, Ginés. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco en la ciudad de Buenos Aires lo que nosotros venimos viendo desde principios de septiembre es un descenso paulatino y continuado de los casos, de un valor de unos 1.300, 1.400 casos promedio por día, hasta el valor actual que son 300 casos por día, así que la curva es bastante consistente en el descenso y como más o menos lo mismo que comentaron los ministros previamente, en los últimos 7 a 10 días ha dejado de descender, se ha estabilizado en los 300 casos.
De manera que nos parece importante, sobre todo en esta construcción que tenemos que hacer entre los gobiernos y los ciudadanos, de cómo nos vamos a cuidar en los próximos meses. Meses que son esenciales para poder postergar, minimizar, mitigar el potencial rebrote que pudiera tener toda la región, la Argentina y la ciudad en particular. Así que en la visión de que estamos hoy en un piso de 300 casos, que es un piso aún que debemos lograr bajar, el diálogo sobre cómo podemos demorar y mitigar el potencial rebrote que han tenido y como hemos visto muchos países del mundo. En ese sentido, como siempre insistimos, hay dos componentes esenciales. Lo que podemos hacer desde el Gobierno, que sobre todo es intensificar investigación epidemiológica, rastreo y testeo. En la ciudad estamos permanentemente buscando nuevas alternativas de cómo testear a personas que tengan más riesgo que la población general. El último movimiento fue el testear a las personas que vuelven de vacaciones, momento en el cual se relajan y tienen un poco más de contagiosidad. Y hemos llegado a una positividad de testeos del 9%, es el último dato de los últimos días. Es decir, que estamos intensificando y logrando tener un nivel de positividad y de testeo muy importante. Eso es lo que podemos hacer del lado del Gobierno, más allá de las políticas públicas y la supervisión del cumplimiento de los protocolos. Del lado del comportamiento ciudadano que todos tenemos que hacer, y nosotros como funcionarios también, es hacer un esfuerzo cotidiano por seguir cuidándonos. Y por supuesto que eso significa al día de hoy hacer un esfuerzo sobre un año muy duro, muy cansador, que a la gente ya le cuesta cumplir y acompañar, sobre todo, como bien decía Daniel hace un rato, los más jóvenes. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer allí es volver a dialogar, volver a poner en el diálogo colectivo, volver a poner el diálogo familiar. Necesitamos hacer un esfuerzo suplementar, seguir cuidándonos. Y eso no significa no hacer cosas que queremos. Podemos hacer las cosas que queremos, lo tenemos que hacer de una manera más cuidada. Siempre llevar el espacio abierto, público o privado, los encuentros, siempre mantener el distanciamiento, usar el tapabocas en los lugares de riesgo y evitar todo lo que podamos los lugares cerrados, de las oficinas, de los departamentos, de los domicilios, donde se crucen muchas personas. Si somos capaces de mantener la intensificación del testeo y somos capaces de hacer un esfuerzo suplementar, seguramente el rebrote en la Ciudad de Buenos Aires vendrá más tardío y seguramente nos encontrará con una campaña de vacunación mucho más madura y eso significará mucho menos dolor para todos nosotros. Significará menos enfermedades graves, significará menos fallecidos y, por lo tanto, significará menos dolor para todos. Así que eso es un poco el mensaje que hemos estado dialogando y que también han participado todos los ministros de la Nación. Claro, gracias, Germán. Como le decía, esto es lo que hemos pensado todos los ministros, por razones obvias, los presenciales son los que me acompañan, pero todo el resto estuvo vinculado con la red y hemos coincidido, más allá de que las circunstancias no son exactamente iguales en todas las provincias, son todas parecidas. De manera tal que obviamente se nos viene un nuevo momento. Hoy estamos preparando muy intensamente la vacunación, estamos trabajando intensamente, de eso hablamos también. La programación de la vacunación, ustedes saben que el Ministerio Nacional se ha distribuido por todas las provincias, de hecho hoy están de distintas maneras y en distintos lugares los 3 secretarios de Estado del Ministerio nuestro, algunos en provincias de Argentina y otros, como Carla, ustedes saben, directamente en Rusia, buscando los máximos antecedentes de la vacuna. Así que quedamos a disposición de ustedes